microreña 220 y aunque claro, la última salió el jueves, yo esto lo grabé todo el lunes, creo. Sí, lunes. O sea, para mí ha pasado casi una semana. Con lo cual tengo un poco que reiniciar las máquinas, reiniciar el motor y lanzarme a microreñar otra vez. Antes que no sé, se me olvida siempre deciros que muchas veces me preguntáis que dónde está mi Wallapop, que cuál es mi Wallapop, que cómo llegar a mi Wallapop. En la descripción del vídeo, esa caja de texto que jamás leéis, por supuesto, que nadie lee, a veces contiene cosas curiosas y cosas interesantes que ahora ya han pasado, pero ha llegado a haber hasta descuentos. Viene la dirección del Wallapop por si queréis ir a por las presas, que puede ser que se desprendan o no de las microreñas. Algunas sí, algunas las diré claramente. Pero bueno, que sepáis que eso, que en el cuadro de texto, que supongo que estará ahí abajo, tenéis la dirección para ir a mi Wallapop y que encima ahora mismo mientras estoy grabando este vídeo hay una oferta de envíos a 0,99 para paquetes de menos de 2 kilos que bueno, hoy han caído varias ventas porque la gente se suele aprovechar de este tipo de ofertas. Bueno, después de la promo vamos a los cómics. Cómics que, como ya sabéis, suelo empezar por manga. Como esto va por tamaño, pues empezamos por manga. Ya empezamos por este Noches de Zipango de Hideshi Ino, uno de estos autores fetiche, autores referencia, autores que me suelen molar lo que hace, que tengo bastantes cosas y que me tocaba reseñar. Cuento cómic de historias cortas, muy en la línea de lo que hace este autor, ¿no? Creo que este además entronca mucho más en lo que podríamos decir, yo diría casi que es el body horror, ¿no? Este horror corporal en el que el cuerpo y lo que nos pasa en el cuerpo muchas veces no, tiene mucho que decir en cuanto a lo desagradable, ¿no? Esta repugnancia, este imaginar lo que nos puede pasar. Con el dibujo tan particular de Ino, ¿no? Que tiene este aspecto casi de infantil, de niño, con el que nos describe cosas absolutamente terribles, horrendas y espantosas, ¿no? Realmente muy desagradables, pero que nos las mete, ¿no? Y crea esa sensación de desasosiego, de mal rollo, de ay, aquí está pasando algo muy chungo, pero que está camuflado con este estilo en apariencia sencillo e infantil, y que bueno, que para mí funciona como un tiro y lo convierten desde luego en uno de los autores de referencia en cuanto a terror y manga se refiere. Yo es que soy fan de Hideshi, ¿no? Entonces lo que hace me suele molar. Ya os digo que son historias cortas, son unas cuantas, no sé si vienen referencias al principio. No, pues quizá al final. Tampoco. Bueno, pues eso, unas cuantas historias cortas, unas mejores que otras, pero en general me ha gustado bastante, ¿eh? Tiene el rollo de Ino, tiene ese aspecto todo chungo, ese que te haces a veces, te imaginas la escena, la ves como en realidad en tu cabeza y todo se convierte en algo realmente desagradable. Así que un comiquito, bueno, 11.50, la edición de La Cúpula está guay, el cómic está guay, Hideshi Ino está guay, o sea que todo guay y todo mola. Vamos con otro cómic desagradable, pero quizás en el dibujo en lo opuesto, ¿no? Que es el tercer y último importante tomo de este Maverick. Ya si habéis visto anteriores microreñas, cuando reseñé los dos primeros de este, yo os dije que la había cagado porque me creía que iba a ser más largo y me leí los dos primeros sin saber o sin haber mirado antes primero que solo eran 3 tomos, porque si lo hubiera sabido me los habría leído del tirón. Pero bueno, os jodéis y así tenéis la reseña de Maverick en dos tomos. No es que no tenga mucho más que añadir, tengo mucho más que añadir. Lo principal es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, no solo por el dibujo, que ya los dos primeros tomos me pareció de locura, me pareció de estos putos japoneses, ¿por qué dibujan tan bien? Y de dónde sale esta gente que dibuja así y cómo son capaces de hacer esto y de generar y de sugerir y de darnos. Pero es que luego el cómic en sí me ha molado mucho, ¿no? Porque la relación es un boy love, pero con demonios y sexo gay, por supuesto, chico, hardcore en el sentido hardcore hasta gore, que en el primer tomo se lo recomendé a Ricardo Bilbor, ínclito guionista, se le dio el primer tomo y dice, tío, que se le folla la garganta y se le corre dentro. Digo, sí, efectivamente, se le folla la garganta y se le corre dentro, pero amigos, esto es manga y así funciona, ¿no? Pero creo que hay algo mucho más profundo en este manga que creo que además en cuanto te lo lees un poco y pasas de
de ese gore, de eso desagradable, de eso perturbador, de ese sexo absolutamente imposible, te das cuenta de lo que te está contando es una historia de amor, y una historia de amor hiperintensa. No intensa en el mal sentido, sino hiperintensa en el buen sentido. Una relación, además, de dominación, una relación, yo diría que tóxica, pero a la vez súper, o sea, es una historia de amor de verdad, con todos sus problemas y con todas sus cosas malas, pero al final de amor, ¿no? Y hasta el final. Y está tan bien llevado al final, es tan coherente lo que pasa, es tan lógico lo que pasa, y acaba de una manera tan guay que es que te tienes que rendir hasta ante este Ryo Suzuri que no sé si va a publicar más cosas o si alguna editorial tiene pensado publicar manga, pero buscad mangas de este pavo, porque solo en estos 3 tomos me ha hecho un cómic totalmente recomendable, perturbador, a veces desagradable, a veces extremadamente bello, o sea, tiene páginas de una belleza sobrecogedora y sobre todo, insisto, que cuenta una historia de amor también perturbadora, también diferente, también extraña, también podríamos decir a veces que fuera totalmente de los cánones de lo establecido, pero a la vez extremadamente bonita, ¿no? Que creo que es al final lo que perdura, ¿no? Que al final lo que está contando de verdad es una relación que acaba mal, pero acaba bien. Y no puedo decir más. Así que absolutamente recomendable estos 3 tomos. Es que encima son 3 tomos, es que lo tiene todo. Creo que es uno de estos mangas que puedes decir que es un manga totalmente perfecto. Todo lo que pasa, pasa por una razón. Todo lo que sucede, sucede por un sentido. Y además está dibujado que flipas y te cagas vivo de lo bien que he dibujado que está el Mask. Bueno, seguimos avanzando y entramos en el terreno del extraño. Vamos con este Amigo Muerto de Simon Gärdenfors, que creo que es un señor sueco que dibuja este cómic. De Liana Editorial, una editorial que sobre todo nos está dando grandes cómics infantiles y juveniles, y que publicó esto y yo me lo cogí pues porque me llamó la atención. Me llamó la atención un poco la edición, ¿no? El tamaño, el formato, el aspecto, ¿no? Y sobre todo el grafismo, ¿no? Este grafismo casi de diseño, de páginas diferentes, que juega con los colores, con las formas, con la planificación de la página, en la que hay un aspecto de diseño gráfico, literalmente, muy potente, que cubre todo el tebeo, pero que luego nos cuenta una historia, es un slice of life, es la historia del propio autor, que nos cuenta cómo... Yo creo que no os voy a hacer spoilers si os digo que uno de sus amigos muere siendo él muy joven, pilla una meningitis, palma de manera casi fulminante, y cómo esto le influye en su vida. Y además lo hace de una manera muy curiosa porque empieza contándote un poco la relación de él con su amigo. Es una relación, no diré que extraña, pero es una relación que es de todo menos idílica, ¿no? Te das cuenta de que en muchos aspectos, pues al final no dejan de ser críos, no dejan de ser adolescentes, y muchas veces el amigo es directamente un hijo de la grandísima puta, con todas las letras de puta, o sea, con las 4, con la P, con la U, con la T y con la A. Y sin embargo, la muerte de ese amigo, ¿no? Causa en el autor una reacción, causa un efecto que llega a ser devastador. Y aunque, evidentemente, como esto es basado en hechos reales, no estamos hablando de que el autor no sale del pozo, pero sí está muy bien reflejado cómo le afecta, ¿no? Y sobre todo está muy bien reflejado, perdón, a nivel gráfico. Me parece que es un cómic súper interesante, que sí, que vale, que es uno de estos cómics de gafapastismo intenso, de la pipa en la boca y de ir a festivales alternativos de cómic a triunfar como la Coca-Cola hablando de lo que te ha impresionado la estructura narrativa de las páginas de Amigo Muerto. Pero creo que tenemos que ser capaces también de despojar al cómic y de desvestir al cómic de toda la parafernalia, porque lo que de verdad importa al final, y no solo estoy hablando del cómic, creo que hablo de todo en general, lo que de verdad importa es lo que tiene dentro. Y la semilla que germina y que, cubierta de todo ese envoltorio muchas veces espectacular, muchas veces súper potente, de lo gráfico, del diseño, de la planificación, de la narrativa, del color, lo que subyace es una historia de cómo uno sobrelleva el estigma o la carga o la impresión o el golpe
que te da la muerte cuando eres joven, ¿no? Y más si además muere un amigo de tu misma edad, ¿no? Que eso es algo que creo que te descoloca por completo. No puedes esperar que se muera gente mucho más mayor, que al final acaben muriendo tus abuelos, que al final acaben muriendo tus padres, ¿no? Pero cuando eres joven, cuando muere un amigo de tu edad, eso creo que te descoloca por completo. Y en este cómic se hace una recreación, yo creo que fantástica de eso. Además, insisto, vestido en una parafernalia que a veces resulta realmente espectacular, aunque no lo parezca. Creo que es uno de estos tebeos que tiene un contenido tanto gráfico, tanto formal como de fondo, súper potente. Vale. Y volviendo un poco a lo mismo, pero de una manera totalmente diferente, y yo creo que de una manera totalmente diferente, creo que para mal, por desgracia, ¿no? Vamos con los 2 últimos tomos de la etapa de Green Lantern, de Grant Morrison en Green Lantern, perdón, con Liam Sharp. En este caso, además, el primer tomo, el de Blackstar, incluye una serie limitada de Blackstar dibujado por Sermánico. Y bueno, creo que en toda esta etapa, no voy a decir solo en este cómic, creo que en toda esta etapa encontramos a Grant Morrison. Yo creo que eso no es totalmente inocultable, está allí y creo que él quiere estar allí, pero quizás no encontramos la mejor versión de Grant Morrison, ¿no? Yo ya sabéis que soy muy, muy fan del Grant Morrison bajo control, del Grant Morrison que coge los esquemas establecidos, coge lo que conocemos y siguiendo los raíles en apariencia manidos y transitados de los cómics habituales de superhéroes, consigue hacer historias que te flipan y que te vuelan la cabeza, jugando precisamente con las reglas, ¿no? Usando las reglas sin romperlas, pero transformándolas en algo fascinante. Y creo que cuando se le va, cuando se pasa, crea tebeos con ideas muy interesantes, pero que están como fuera de control, como que acaban siendo, de tantas, acaban siendo abrumadoras y no llegan a ningún sitio ni definido, ni definible, ni siquiera interesante. Y creo que es lo que le pasa en este Green Lantern. Creo también que además es un tío que sabe tanto y la tiene tan gorda y quiere demostrarte todo el rato que la tiene tan grande que si te follara te partiría por la mitad, que a veces se le va y se pasa, ¿no? Y creo que este es uno de esos casos, porque creo que al final de tanto acaba siendo profundamente confuso. Sé que ese Grant Morrison tiene muchos fans, sé que hay gente que lee Los Invisibles y le parece uno de los mejores cómics de la historia, pero a mí no es el Grant Morrison que más me gusta. Y aunque sí que le he encontrado la gracia y sí que pues no sé, en cómics que a lo mejor hay mucha gente que no le gustan, que entran dentro de esa categoría de la locura desatada, como The Filth o El Asco aquí en España, o Nameless, o cosas así que a lo mejor se van un poco más de madre, pero creo que como juegan en un universo propio, encuentran un mejor encaje, ¿no? Y creo que ese encaje no le sienta nada bien a héroes más clásicos como Batman, como Superman, como la Liga de la Justicia, etc. A esos héroes más clásicos les va mucho mejor lo que os decía, ¿no? Esos raíles en apariencia transitados, 1000 veces usados y a veces muy aburridos, que Morrison, con su imaginación desbordante, con su talento y con su saber hacer, acaba transformando en algo mucho más interesante. No es el caso. Creo que, lo dicho, hay ideas interesantes, pero que no van a ninguna parte. Al final te da la sensación de que no cierra nada de lo que abre y lo que cierra lo cierra pues porque se tiene que ir básicamente, ¿no? Y creo que eso pues no funciona excesivamente bien. En cuanto al dibujo, pues Sermánico hace un trabajo muy canónico, superheroico, que creo que tampoco encaja perfectamente con lo que quiere hacer Grant Morrison, pero que él como artista cumple perfectamente con su trabajo, una profesionalidad a prueba de bombas. Y luego Liam Sharp que tiene momentos. Fíjate, los momentos que más me han gustado son los momentos en los que clona a Simon Bisley y se transforma en Simon Bisley casi en un 100%. Y creo que gráficamente es un TVO pues que llega en muchos momentos a ser interesante, pero que al final no acaba de culminar, ¿no? Insisto, gráficamente me parece que Liam Sharp hace un trabajo de probar cosas que en muchos momentos me parece muy interesante,
pero es que me parece que es un TVO fallido en general, una etapa que no acaba de cuajar, que no acaba de funcionar y que además no propone nada excesivamente, ni siquiera propone nada excesivamente nuevo dentro de lo que sería lo que estamos acostumbrados de ver de Grant Morrison. No se puede aceptar siempre. Y acabo con este tocho que es el Gentleman de Juan Díaz Canales, de Teresa Valero y de... Y la pone, no sé cómo se llama de nombre, a ellos como si los conozco. Y de Antonio Lapone. Lo tendría que haber reseñado antes, pero es que mi ejemplar de norma salió defectuoso. Salió con 4 páginas bailadas, repetidas. Y fui a cambiarlo, claro. Y amablemente en mi librería de cabecera, en Más de Libros, pues me pidieron un nuevo ejemplar y me llegó y me lo cambiaron totalmente, evidentemente, sin ningún tipo de problema. Bueno, me lo compré. Bueno, primero, pues porque me llamó la atención, ¿no? Segundo, porque me gustan los cómics tanto de Teresa como de Juan Díaz Canales, de Teresa Valero y Juan Díaz Canales. Antonio Lapone no tenía ni idea de quién era. Y tengo que decir también que porque conozco personalmente tanto a Juan como a Teresa y me parece que son 2 de los seres humanos más encantadores que hay sobre la faz de la Tierra. No puedo decirlo de otra manera. Me parece que son de estas personas que arrojan luz sobre el universo y por los que realmente merece la pena estar en el mundo del cómic solo para poder conocerlos y poder comer con ellos y echarse una cerveza con ellos. Pero bueno, más allá de todo eso dije, bueno, pues pero ahora vamos a ver qué pasa con este Gentleman. Y tengo que decir que amistad aparte, influencia personal y prejuicio, en este caso positivo aparte, es un cómic que me ha gustado mucho, mucho, mucho. No solo por el arte de este Antonio Lapone, que yo no conocía y creo que encaja perfectamente con la historia que cuentan Juan Díaz Canales y Teresa Valero, sino en general precisamente por esa historia que cuentan, ¿no? Que es esta historia de las revistas de los años... pues de posguerra, años 40, años 50, años 60, años 70 incluso, ¿no? Y de cómo una revista, pues por circunstancias de la vida, acaba en manos de una persona y poco a poco va evolucionando, jugando bazas, pues un poco las bazas Playboy, podríamos decir, ¿no? Dibujos de señoritas ligeras de ropa y dentro contenidos literarios de altísima calidad, ¿no? Estamos hablando de muchísimos escritores, o haces la referencia, o hace la metáfora, o habla de la historia de esas revistas de escritores de enorme talento, escritores que llegaron a ser premios Pulitzer o premios Nobel incluso de literatura, que escribían en este tipo de revistas y lo que esto le da un empaque y una enjundia a la revista absolutamente espectacular, ¿no? Y además todo ello vestido pues por ilustraciones primero y luego por fotografías de gente con un enorme talento para lo estético y que convertían esos productos en apariencia de poca calidad, de baja estofa, ¿no? Muy enraizados con lo pulp en publicaciones pues no solo de culto, sino yo creo que de un valor histórico y literario y gráfico absolutamente fundamental para la historia, tanto de la literatura como del arte. Y ese es el recorrido, ¿no? El recorrido en la revista a través de los años y a través de las personas que trabajan en ella. Y me ha parecido un libro, de verdad, un cómic estupendo, que me ha gustado muchísimo, que creo que está muy bien hecho, muy bien escrito, que funciona de maravilla, que está muy bien dibujado y que gráficamente es un gozo y un espectáculo ver cómo fluye y cómo Antonio Lapone ilustra a la perfección las ideas de sus guionistas en un TVO que fluye y que narra y que cuenta y que lo hace de una manera, pues para mí, muy, muy, muy interesante. Ha sido una gratísima sorpresa. Uno de estos cómics que te compras un poco por la inercia que os he dicho antes, pero que cuando te lo lees disfrutas de él sobremanera. Me ha gustado muchísimo. Bueno, pues ya está, la 220 está terminada. Siempre el repaso final, este Gentleman, los 2 últimos tomos de 3 y 4 de la etapa de Grant Morrison en Green Lantern, Black Stars y Ultraguerra. Este más que interesante Amigo Muerto. Este absolutamente recomendable Mad. Yo creo que si tuviéramos que recomendar 2 cómics de esta microreña serían Gentleman y Mad. Y bueno, Aidesino, pero Aidesino, yo creo que Aidesino ya va de suyo, ¿no? Aidesino o se le odia o se le ama, y se le ama, pues seguro que ya tenéis estas noches de Zipango, que es lo que me pasa a mí, ¿no? Amo a Aidesino y por lo tanto pues me compro sus cómics. Es así de sencillo. Bueno, ya está, con esto lo dejamos. Poco más que decir, como siempre.
Espero que os cuidéis, que compréis muchos cómics, que los necesitamos, que leáis muchos cómics, que también los necesitamos. Evidentemente, si son mis cómics, pues mucho mejor. Me gustaría que funcionaran mejor, pero bueno, es lo que hay. Llego a donde llego y cuando no se puede llegar a más, pues es difícil cundir más de lo que debería, ¿no? Bueno, todo llegará. Al final esto es una carrera de fondo y lo que tienes que hacer es currar, currar, currar y currar. Y poco más. Y creo que es lo que he decidido hacer últimamente, ¿no? Dedicarme a currar, a hacer cómics y a pasar un poco de todo lo demás, sin agobiarme, sin preocuparme, sin volverme loco y llegando a la gente que realmente te quiere leer, ¿no? Es muy difícil vender un cómic, es una cosa complicadísima, cada vez te das cuenta de que es más complicado llegar a la gente y por eso mismo creo que se agradece muchísimo cualquier tipo de acción, de colaboración, de recomendación, de regalo. No os olvidéis nunca que regalar cómics es una cosa maravillosa y de que si tenéis que hacerle un regalo a alguien, en vez de regalarle calcetines, y aunque no le gusten, regalarle cómics. Seguro que tarde o temprano encontrará un cómic que le guste y que le lleve al aficionado a la lectura. Así que no dudéis en regalar cómics. Evidentemente, ya sabéis de quién tenéis que regalar los cómics, ¿no? Pues los del Menda, eso está claro. Pero bueno, que no os doy más la brasa, que os cuidéis mucho, que seáis muy felices, que como siempre, ahora ya con el fresquito ya podemos volver a entrar, así que nos veremos en los bares y poco más, que os cuidéis, que ya sabéis que lo único que tenemos que hacer es permanecer vivos para poder seguir leyendo. ¡Hala! Un saludo, un abrazo y adiós. Chao, chao.